Avenida 0AE, número 2N, raya 51, barrio Andalucía, sector Ceiba. Observamos una fachada con portón y de color blanco. Tenemos un enchape en sardinel en buen estado, portones de color blanco sin pintar, un poco manchados, barrotes en buen estado, rieles igualmente en buen estado, con mantenimiento al día. Piso de porche en buen estado, de cerámica antideslizante y una rampa de cemento en buen estado. Tenemos su segundo portón, el cual observamos una puerta de acceso, barrotes en buen estado, rieles, y se encuentra en buen estado, al igual que su porche, su piso de porche en buen estado, igual que su rampa. En la parte superior observamos una fachada de color blanco totalmente enrejada, en muy buen estado. Frente totalmente en buen estado, de color blanco sin pintar. Observamos un medidor de acueducto y un medidor de energía. Reja en buen estado con algunos detalles de óxido en sus bisagras. Tenemos una cerradura de la cual tenemos 3 juegos de llaves, 3 paquetes, de la cual de la llave de la cerradura de afuera tenemos 3 copias en buen estado, abriendo y cerrando, funcionando su seguro. Aquí liberando su pasador, funcionando los seguros en buen estado, abriendo y cerrando. Lo mismo por la parte interna. Cerradura funcionando, sus 2 seguros y su pasador. Parte interna de la reja se encuentra en buen estado, de color blanco sin pintar, y barrotes igualmente en buen estado. Y tiene su pasador de seguridad en buen estado. Parte interna de los portones se encuentran en buen estado. Rejas en buen estado, parte superior de los rieles de los portones con un poco de suciedad y polvo. Tenemos en la parte posterior del portón un buzón en buen estado con su respectivo pasador, y portón con sus respectivas armellas para sujetar candado de seguridad. En la parte superior observamos un candado, el cual tenemos una copia de la llave. Está en el área de control, ahí a la entrada de la puerta, con su respectivo riel y su respectivo motor en muy buen estado, totalmente funcional. Interiores en buen estado, filos y bordes de igual manera en buen estado. En la parte inferior de la puerta observamos unas pequeñas peladuras. Tenemos un timbre funcionando en buen estado, motores en la parte superior en buen estado. Segundo portón por su parte posterior se encuentra en buen estado, al igual que el otro portón. Tiene aquí su armella de seguridad para poner candado, igual riel un poco sucio, sin mantenimiento, con un respectivo candado, el cual está su llave en la parte interna, igual que su motor se encuentra en buen estado. Piso de porche con capacidad para 2 vehículos se encuentra en muy buen estado, totalmente enchapado. Sus dos zonas en buen estado. Piso con unas cajas de seguridad y unas llaves de paso en buen estado, con reja compartida con la vivienda de al lado en buen estado. Parte superior observamos placa con algunas armellas con sus respectivas luces y algunas manchas en su placa. Rejas en buen estado, enchape en buen estado. Aquí observamos enchape vencido, una rejilla de desagüe por este lado, paredes en muy buen estado. Tenemos una ventana en vidrio y aluminio en muy buen estado, filos y bordes igualmente en buen estado, paredes de color blanco. En la parte superior tenemos placa con sus lámparas LED y algunas áreas sucias. Pisos de parqueaderos en buen estado, guardaescobas, ventanas. Tenemos una nomenclatura en vidrio y madera. Avenida 0AE 2N51, paredes en muy buen estado.
Tenemos una columna central de forma circular en muy buen estado. Observamos una puerta al igual que en su entrada. Tenemos una caja de distribución, garaje en muy buen estado, parte superior placa con sus respectivas luces, rejas en buen estado. Tenemos tomacorriente eléctrico y unas rejas de servicio, en la cual tenemos en la parte inferior reja de acero, la cual tenemos una bombona en muy buen estado, una bombona de 100 libras. En esta área tenemos un pequeño depósito para guardar cosas con sus respectivas rejillas de ventilación, totalmente enchapado. Igual aquí tenemos tomacorriente eléctrico en buen estado con una rejilla, la cual tenemos la bomba de presión, la cual se encuentra en muy buen estado. Tenemos también una llave tipo jardín en buen estado funcionando, paredes de color blanco, ventana igualmente en aluminio y vidrio en muy buen estado. En la parte superior unos ganchos para colgar bicicletas y paredes en muy buen estado. Parqueadero se encuentra en muy buen estado. Tenemos ya por este lado la puerta de entrada, la cual tiene una cerradura marca Yale, la cual igual también tiene 3 copias de ese cerrojo. Puerta abriendo en buen estado, funcionando su pasador y quitando su pasador en buen estado, abriendo y cerrando suavemente. Tenemos puerta en madera de melamina con incrustaciones en vidrio y aluminio en muy buen estado. Observamos aquí su respectiva cerradura. Esta actúa de cerrojo y aquí de pestillo en buen estado. Puerta abriendo y cerrando. Por su parte interna tenemos un cerrojo tipo mariposa y una manija en muy buen estado. Observamos marco de puerta, el cual se encuentra en buen estado. Observamos en la parte inferior madera un poco soplada por el paso del trapero. Marco en la parte superior en muy buen estado. Su marco igual, observamos una pequeña dilatación en la madera, producto de algún golpe. Y al igual que en la parte inferior se observa la madera un poco pandeada y un poco expandida debido al paso del trapero. Paredes en buen estado. Al interior observamos un tablero de mando donde tenemos las llaves de los candados izquierdo y derecho y una llave adicional de la reja de entrada. Pues en total de llave de entrada son 4, 3 llaves de la puerta y una llave de cada candado, al igual que un control remoto para cada portón. Ahí observamos su funcionamiento, portón abriendo automáticamente. Apertura completa. Apertura completa y cierre igual por control en buen estado, debidamente identificado. Y tenemos su segundo control del otro portón, debidamente marcado, el número 2. Y aquí procedemos a oprimir y vemos el funcionamiento del segundo portón, abriendo y cerrando suavemente. Portón funcionando, abriendo y cerrando suavemente. A su interior pues tenemos ya pisos en porcelanato en buen estado, pisos y guardascobas completos en muy buen estado, un poco manchados. Aquí tenemos control en buen estado, luces de parqueadero en buen estado, funcionando.
Correcto, tenemos un perchero de llaves junto con las llaves de los portones, un gabinete en buen estado, en madera, abriendo y cerrando suavemente, paredes en buen estado, de color blanco. En la parte inferior observamos una pared un poco soplada por la humedad, pero totalmente funcional. Parte posterior de la puerta también se encuentra en muy buen estado. Paredes en buen estado. Tenemos una ventana en aluminio y vidrio en muy buen estado, con papel tipo persiana en muy buen estado, abriendo y cerrando suavemente, quitando sus seguros, en buen estado, abriendo completamente sus dos puertas en muy buen estado. Nos da vista hacia el estacionamiento, puerta abriendo y cerrando suavemente, riel en muy buen estado, puertas abriendo y cerrando, al igual que funcionando sus seguros en buen estado, abriendo y cerrando. Seguros funcionando. También tenemos una persiana con paneles tipo japonés, el cual se encuentran ya un poco amarillentos por el tiempo, por el uso, con hebras deshilachadas y panel abriendo y cerrando suavemente en muy buen estado. Es una persiana con 5 paneles en muy buen estado, totalmente abriendo y cerrando, funcionales. Pisos en porcelanato en buen estado. Tenemos tomacorriente eléctrico y aquí igual observamos desgaste en la pared. Paredes con pequeñas manchas y perforaciones con sus respectivos tornillos en muy buen estado. En la parte superior observamos una placa con unas lámparas en muy buen estado, funcionando. Sus luces en muy buen estado. Tenemos en la parte superior de la pared unos tornillos, parte superior placa en muy buen estado, pisos y guardaescobas completos. Observamos pequeñas manchas en la pared. Tenemos también por acá otra mesita cerca al punto de teléfono con su respectivo gavetero abriendo y cerrando en muy buen estado. También tenemos una pequeña repisa organizadora en muy buen estado, en madera de melamina de color gris. Tenemos pisos de entrada recibidor en muy buen estado. Tenemos también una doble altura de piso en buen estado con piso G, porcelanato, que nos da acceso a una sala de comedor y una sala principal, donde tenemos mueble en madera en muy buen estado por sus dos caras, totalmente funcional. Tenemos por acá paredes en buen estado, tomacorrientes eléctricos en la parte inferior en muy buen estado, y en la parte superior paredes con perforaciones, tornillos y chazos, pero en buen estado. Paredes igualmente. También tenemos al centro una lámpara colgante en buen estado, una lámpara colgante en buen estado, en acero inoxidable y sus guayas en muy buen estado. También tenemos por acá placa color blanco en buen estado, perforaciones en las paredes, tomacorrientes eléctricos en la parte inferior, y tenemos por acá punto de televisión, el cual observamos punto cableado, tomacorriente eléctrico, y en la parte inferior igualmente observamos una mancha amarilla, pintura soplada, producto de humedad en la parte superior de la placa en muy buen estado. Al fondo observamos paredes de color blanco, pisos en porcelanatos, una ventana hacia un patio interno, el cual es de aluminio y vidrio en muy buen estado, funcionando su seguro, abriendo suavemente. A su interior observamos patio totalmente enchapado con un pequeño tapete, enchape en su totalidad, una lámpara de jardín en buen estado, enchape igualmente en muy buen estado, pisos en buen estado. Tenemos rejilla de desagüe, paredes sin perforaciones, hinchazos
Y en la parte superior tenemos una reja de seguridad en muy buen estado y observamos la pintura de la parte trasera de la vivienda, la cual ya se encuentra un poco descarapelada, pero en muy buen estado. Y en la parte inferior tenemos una llave de jardín funcionando. Ventana en muy buen estado, lámpara funcionando, saliendo del jardín interno. Observamos paredes de sala comedor, las cuales se encuentran en buen estado. En la parte superior observamos placa con su respectiva lámpara de sala en muy buen estado. En la parte inferior tenemos tomacorriente eléctrico, pisos y guardascobas completos en muy buen estado. Tenemos apagador triple, luz de comedor, luz de sala, luz de patio en buen estado, funcionando. Llegando al área de cocina, la cual tenemos por aquí filos en buen estado, un mueble auxiliar con su barra auxiliar, la cual se encuentra también en muy buen estado. Tenemos por este lado unos pequeños detalles, unas rayaduras, pero en muy buen estado, pared en buen estado, luz de cocina. Y de zona de ropas en buen estado, con su mueble, su barra en buen estado, pintura en la parte inferior, pisos y guardascobas completos en muy buen estado. Tenemos por acá filos y bordes que nos dan la parte superior, placa en buen estado con su respectiva luz, vidrio divisorio en muy buen estado que nos da acceso hacia un patio de ropas y un área de servicio donde tenemos lavadero en buen estado, totalmente enchapado con algunas manchas de jabón, su rejilla en buen estado y su tanque funcionando con su respectiva llave en buen estado. También tenemos por acá conexiones de lavadora, desagües y llaves de entrada de agua en muy buen estado. También tenemos enchape de lavadero en buen estado, piso de donde va la lavadora observamos unas pequeñas manchas, un tomacorriente eléctrico, enchape en muy buen estado, parte superior placa con algunas manchas en su placa, bombillo de zona de servicio en buen estado. Tenemos tablero eléctrico, abriendo y cerrando suavemente, debidamente enumerado, tenemos su respectivo timbre. Y en la parte superior una barra en acero con sus respectivas cuerdas en muy buen estado. Tenemos una doble altura de piso que nos da acceso a otro patio, enchape en muy buen estado en todo su contorno. En la parte superior observamos reja de seguridad, la cual tiene un candado con su respectiva llave, la cual se encuentra en este gabinete, se encuentra aquí arriba, llave del candado de techo. Entonces tenemos ventana en aluminio y vidrio en muy buen estado, enchape de la área de servicio en buen estado. A su interior observamos piso en cerámica un poco antigua con múltiples peladuras, un mesón, un planchón en cemento en buen estado. En la parte inferior observamos desgaste en la pintura y tomacorriente eléctrico. A su interior tenemos marco de ventana en buen estado, abriendo y cerrando suavemente. En la parte superior observamos tubo perchero, pared de color blanco, esquineros y filos en buen estado. Tenemos luz de habitación de servicio en buen estado, pared de color blanco, un gabinete plástico organizador en buen estado, abriendo y cerrando. Conto con una repisa en madera, la cual ya se encuentra soplada con soportes pie amigo, interiores en buen estado. Tenemos una manguera de agua que nos conduce hacia la llave de jardín de al lado, paredes en buen estado. En la parte superior observamos desgaste en la pintura, madera y techo en machimbre en buen estado, filos y bordes de la parte superior en buen estado. También tenemos un baño de servicio, marco metálico, puerta en madera de color blanco sin pintar, cerradura de puma ya un poco vieja. En la parte inferior observamos desgaste en la madera, igual que en la parte posterior se observa desgaste en la madera, paredes de color blanco en buen estado. Tenemos también una repisa en madera, la cual se encuentra un poco deteriorada, pie de amigos en buen estado, porta jabón, porta papel con su respectivo tubito, lavamanos en buen estado, totalmente funcional.
Llave debajo de lavaplatos para jardín, está con fuga. Papelera de color azul en buen estado. Sanitario antiguo con su bizcocho antiguo, deteriorado. Sanitario manchado, funcionando sin descarga. División de baño en acrílico en muy buen estado, con su respectiva luz y color blanco. Puerta abriendo y cerrando suavemente a su interior. Rejilla de desagüe, ducha y regadera sin lluvia. Ventana en aluminio y vidrio, abriendo y cerrando en muy buen estado. Parte superior, machimbre en muy buen estado. También tenemos portajabones, portatoalleros en buen estado. Saliendo del baño de servicio tenemos sus respectivos apagadores en buen estado. Puerta funcionando. Paredes de color blanco en muy buen estado, filos y bordes. Y observamos enchape de habitación de servicio por la parte posterior en muy buen estado. Ventana igualmente, soporte para escobas y traperos en muy buen estado. Tenemos un armario enchapado y con puertas en aluminio, las cuales abren y cierran en muy buen estado. Su interior para productos químicos en buen estado, al igual que su otra puerta. Su interior totalmente enchapado, puertas en aluminio en muy buen estado para guardar herramientas, cosas por ese estilo, útiles de aseo, y su respectivo seguro funcionando. Enchape en muy buen estado, pisos con sus respectivas rejillas de desagüe. Tenemos por este lado un área de servicio para ropa limpia y ropa sucia, puertas en madera en buen estado. Tenemos tomacorriente eléctrico, punto de plancha, puertas abriendo y cerrando suavemente. En su interior tenemos un organizador para ropa ya planchada para poder organizar. En su interior observamos maderas en buen estado, con excepción de aquella madera del fondo, ya se encuentra un poco soplada. Observamos bisagras oxidadas, no todas, pero sí unas que están bastante deterioradas. Gaveteros abriendo y cerrando suavemente. En muy buen estado, puertas cerrando. Tenemos su área de ropa sucia, aquí en este lado donde colgar ropa, la llave del candado en la parte superior en buen estado, bisagras en buen estado, algunas se encuentran un poquito deterioradas, pero abriendo y cerrando suavemente. Observamos que le faltan los tapatornillos en algunas, varias cosas. Gavetas abriendo y cerrando suavemente. Y sus gabinetes de ropa sucia se encuentran en buen estado, abriendo y cerrando suavemente, al igual que sus puertas. También continuando, tenemos por acá tomacorriente eléctrico, filos y bordes en buen estado. Tenemos área para nevera en la parte superior. Tenemos su respectivo mueble abriendo y cerrando, madera con color morado en buen estado. Interior para área de nevera totalmente enchapado con su respectivo tomacorriente eléctrico en muy buen estado. Tenemos por acá también una alacena, una despensa en muy buen estado con vidrio, puerta abriendo y cerrando suavemente, su interior con sus respectivas organizaciones en madera y unas rejillas en buen estado abriendo y cerrando, las cuales tienen sus bisagras un poco oxidadas pero en buen estado. Rejillas abriendo y cerrando suavemente. Puertas igualmente. Por acá ya llegamos a la parte superior. Tenemos unos muebles en madera con sus respectivas campanas. En la parte media tenemos electrodomésticos y mesón en muy buen estado junto con una cocina, y en la parte inferior muebles en madera en muy buen estado. Empezamos por la parte superior. Muebles en madera abriendo y cerrando suavemente, su interior en muy buen estado, falta tapatornillos. Tenemos una campana extractora en muy buen estado, funcionando su luz LED. Ahí observamos el reflejo. Primera velocidad, segunda velocidad, tercera velocidad y apaga. También tenemos en buen estado
extractor digital. Por acá puertas en buen estado, abriendo y cerrando, al igual que en este sector, en buen estado, sus manijas, sus bisagras, abriendo y cerrando. Hace un poquito de ruido, pero esta ya se encuentra un poco débil. Por este lado igual puertas abriendo y cerrando. Tenemos escurridor de platos en buen estado con su respectiva bandeja, platillera en la parte superior, y observamos aquí una mancha en la madera interna. Puertas en madera y vidrio en buen estado. Por acá tenemos una platillera auxiliar con su escurridor en buen estado y su respectiva platillera interior en muy buen estado. Hacen un poquito de ruido, ya casi no cierran bien. Madera en buen estado. En la parte superior observamos puerta de color, abriendo y cerrando suavemente, su interior en muy buen estado, sus divisiones, bisagras funcionando. También tenemos área para horno microondas, tenemos horno el cual funciona. Tenemos aquí su botón de temperatura con función gratinador. Tenemos su luz hacia la parte de abajo y su chispa hacia arriba. Ahí observamos horno encendiendo en buen estado. Sus perillas igualmente en buen estado. Interior con una parrilla y puertas en vidrio. Tenemos al centro un enchape en buen estado con su respectivo portatoallas, enchape tomacorriente un poco deteriorado, enchape en buen estado, mesón en granito, el cual observamos pequeñas rayaduras, pero se encuentra en buen estado, su llave funcionando. Esto es agua filtrada con su respectiva rejilla de desagüe, su tina y su lavaplatos, el cual se encuentra su llave un pedacito partida y se encuentra un poco doblada. Llave abriendo y cerrando suavemente en muy buen estado, con su respectiva rejilla de lavaplatos y su lavaplatos en buen estado. Llave un poco inclinada. Mesón en buen estado, enchape igualmente, toma corrientes eléctricos. Por acá se observa un poco partido, ya este también se observa un poco deteriorado. Mesón en buen estado, estufa de 5 puestos con 5 parrillas y su respectivo aro para ollas pequeñas, funcionando su chispa y encendiendo sus fogones. Fogón central, sus 4 fogones encendiendo, sus botones en muy buen estado, chispas funcionando y parrillas completas, estufa totalmente funcional, enchape igualmente en muy buen estado y toma corrientes igualmente en buen estado, mesón en buen estado. La parte inferior tenemos gavetero, abriendo y cerrando suavemente, junto con él un cono oculto con un cubiertero plástico de color gris en muy buen estado. Gabinetes abriendo y cerrando suavemente. Y en la parte inferior de la estufa tenemos unas puertas abriendo y cerrando suavemente. A su interior tenemos una platillera auxiliar junto con sus conexiones de gas y eléctricas, divisiones internas en muy buen estado, bisagras y puertas totalmente funcionales, abriendo y cerrando. Debajo del lavaplatos observamos puertas en buen estado junto con una rejilla para productos de limpieza en buen estado, bisagras abriendo y cerrando suavemente. Debajo de los 2 lavaplatos observamos una caneca
observamos una caneca en buen estado, plástica, y unas conexiones por la parte inferior, al igual que las conexiones para el filtro de agua. Y observamos tenemos una pequeña fuga en esta área y madera manchada. Tenemos también por acá unos gabinetes en buen estado, abriendo y cerrando, con otro gaveta oculta con su respectivo cucharero en buen estado. Gabinetes abriendo y cerrando suavemente. Y por último, en la parte inferior, un gabinete con su bandeja para el horno en muy buen estado. Puertas abriendo y cerrando suavemente. Filos y bordes del área de cocina en buen estado. Parte superior placa con su respectivo plafón y bombillo en muy buen estado. Tenemos paredes de color blanco en buen estado. Filos y bordes igualmente en muy buen estado. Paredes con perforaciones, chazos y tornillos. Puerta de baño auxiliar en buen estado, sin cerraduras. En la parte inferior tiene un tope con su respectivo apagador de luz de escalera y luz linterna de baño, cerradura de manija. Puerta en muy buen estado, su interior totalmente enchapado, junto con su respectiva rejilla de desagüe, toallero, sanitario en buen estado, abriendo y cerrando su tapa, funcionando su descarga, y unas incrustaciones en buen estado, una rejilla de ventilación, portapapel en buen estado, portajabón y espejo con borde biselado en buen estado, junto con sus dilatadores, toallero más pequeño, llave de lavamanos un poco deteriorada y sucia a su alrededor, con un sistema tipo push, y un mueble en madera en buen estado, abriendo y cerrando. Interior, bisagras un poco oxidadas pero en muy buen estado, interior sin fugas, y observamos unas pequeñas manchas en su madera. Enchape en muy buen estado con su respectivo tomacorriente, y en la parte superior unas perforaciones. Marco en buen estado. Observamos paredes, placas, lámparas en muy buen estado. Ya tenemos todo el primer piso en video.